Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Buenas tardes, son las 5:46 de la tarde. Continuamos con ¿Qué pasa? A través de la Roca 91.7. Tenemos aquí a nuestro invitado, el general Claudio Peguero, que es el presidente de la cooperativa de ahorros y crédito de la Policía Nacional. De los miembros de la Policía Nacional. De los miembros de la Policía Nacional. ¿Y cuál es la diferencia? Que no es del Estado, no es propiedad de la institución, es propiedad de los socios. Las cooperativas son de los socios. Entiendo. Pues precisamente, y por eso lo hemos querido invitar y conversar con él, porque en los últimos meses, en los últimos días incluso ha circulado un video de un oficial retirado de la Policía Nacional, pero se han tejido muchas falsas conjeturas o incluso medias verdades o acompañadas de mentiras que es necesario y es importante aclararlas. Y aquí está la persona indicada para ello. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes y gracias, Soraya, por la invitación. Sí, pues efectivamente... y es con relación exclusivamente al tema de el sueldo por año. Sí. Se reclama. Es una cosa que, digamos, que pasa cíclicamente muchas veces por desconocimiento de algunas personas, y ese desconocimiento muchas veces es aprovechado por otros entonces para hacer daño, sacar cosas de contexto, y han atacado a la institución y han atacado sobre todo a la solidez, a la credibilidad de la cooperativa como institución, porque incluso ese que es uno de los de varios que andan por ahí, ¿no? Dice que la cooperativa se declaró en bancarrota. Yo no sé de dónde ese señor saca semejante cosa, cuando la cooperativa ha tenido un crecimiento sostenido en sus 5 años de operación. El único año en el que hubo, digamos, una pequeña variación de ese crecimiento sostenido fue en el 2020, porque por un tema de pandemia se decidió... ¿De dónde sale ese dinero? ¿Se le hace un descuento a los policías? Mira, te voy a explicar ahora. Nosotros tenemos varios programas que son típicos de cooperativas, ¿no? Primero, la cooperativa nace en el año 2017, a mayo de 2017, después de que se decide disolver lo que era el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, que a su vez había nacido del divorcio del ISFAPOL, ¿no? Nosotros teníamos un Instituto de Seguridad Social de la Fuerza Armada y la Policía, que en el año 2001 nosotros decidimos divorciarnos, y nace el ISPOL, pero el modelo al final fracasó y se decide entrar al modelo de cooperativa, donde ya no es del Estado, ya no es de la policía, y ya tiene además algunos elementos adicionales que garantizan la transparencia, porque hay un órgano regulador que fiscaliza todas las operaciones de todas las cooperativas, que es el IDECOP. Estamos obligados a auditar todos los años con firmas externas los estados financieros. O sea, es un modelo distinto que le da transparencia. Entonces nosotros tenemos varios programas típicos, ¿no? El ahorro, que es la base del cooperativismo, ¿verdad? Yo comienzo a ser socio de una cooperativa cuando yo empiezo a hacer un ahorro mensual, que en nuestro caso es un 3% de nuestro salario mensual. Hay programas de defunción, hay programas de seguro de vida, hay programas de óptica, ahora estamos trabajando en un programa para financiar alimentos. Hay programas de planes de defunción, de seguro de vida, estamos financiando vehículos, ahora entramos a financiar para algunos miembros de la policía que son rechazados por historial de crédito en la banca comercial para financiar vivienda de bajo costo dentro de los planes de familia feliz del gobierno y demás. Entonces son, digamos, que programas típicos. Ahora, nosotros heredamos del ISPOL ese programa de sueldo por año. ¿Qué es el sueldo por año? Como los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas no tenemos, o en nuestro caso de la policía no habíamos tenido hasta la ley 590-16 prestaciones laborales. Nosotros no nos regimos por el código laboral y no se nos paga prestaciones laborales. Ahora en la ley 590-16 se incluye una indemnización por retiro que es a cargo del Estado, que funciona similar a este programa, porque ahora cuando yo me retire, a mí el Estado tiene que pagarme un sueldo de mi último sueldo del rango por cada año de servicio. O sea, una pensión. No. Una pensión es distinta, porque yo aporto un 6% de mi salario a un fondo de pensiones que pues ya si yo me retiro mañana, el Estado me va a pagar una pensión que por el resto de mi vida
que es distinto a lo que yo estoy hablando de la indemnización por retiro. Esa indemnización por retiro viene siendo una especie de prestación laboral donde a mí me van a pagar, yo por ejemplo tengo 34 años de servicio, yo me retiro mañana y a mí me tienen que pagar 34 veces el sueldo, su último salario. Mi último salario de rango, porque nosotros tenemos dos componentes salariales, hay uno del cargo, el del rango, en mi caso el del rango de general, 34 veces me tiene que pagar el Estado a través de eso es nuevo, relativamente nuevo, ¿no? Es la 590-16, pero se definió su operacionalización en enero de este año cuando se aprobó el reglamento de aplicación. Pero eso no tiene que ver la cooperativa con eso, eso es un tema del Estado, que del Ministerio de Hacienda, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Mira, yo tengo el sombrero de la cooperativa, que como te dije, no es la cooperativa de la policía, es la cooperativa de los policías, es una asociación privada. Entonces, la historia de ese fondo, de ese programa de sueldo por año, es que como no existía en el ISFAPOL, pues se crea ese programa para que el miembro a la hora de retirarse pues tenga un dinerito junto para hacer, ¿verdad?, cualquier cosa, o cubrir, no necesariamente es solo subsistir, porque tú tienes una pensión que por lo general el proceso tarda 2 o 3 meses, pero al final cuando te la comienzan a pagar te lo pagan retroactivo, o sea que tú tienes, una vez tú calificas para pensión, ya tú tienes la subsistencia garantizada. Sí. Porque al final incluso hasta el monto de la pensión es un poquito más que si ya tú acumulaste, ¿no?, el tiempo, él está calculado en base a 30 años. Yo, por ejemplo, tengo el 100% ya del salario desde hace 4 años. Entonces, no era un tema de subsistencia, sino como de que el miembro tuviera un dinero junto al momento. Distinto al de los ahorros. El tiempo nos traiciona y lo importante es saber si lo que este señor está diciendo en el video, en estos 3 minutos que nos quedan, es o no. Mira, no es como él lo plantea, porque ese fondo, que es de un 6% del salario, si calculamos a partir de 2001, yo, Claudio Peguero, ¿verdad?, me descontaron un 6% de mi salario del rango que yo tenía en el 2001, del que yo tenía en el 2002 y así sucesivamente, ¿no? Porque el monto va variando a medida que tú vas incrementando el salario. Si yo me retiro mañana, el monto que a mí me van a pagar, yo habré aportado del 2001 a la fecha como un 33.4% más o menos de lo que a mí me van a pagar. El otro 66 y pico por ciento lo financian quienes, los activos. Es un fondo solidario donde ese descuento de un 6% de la nómina de la policía, que asciende a 49.117.000 pesos más o menos, es lo que se utiliza para pagar. No hay un fondo que está acumulado. Ahora se hizo un retiro de 2.415 personas, que nosotros ya hemos pagado 200 y pico millones de pesos, nos quedan por pagar 1.500 millones de pesos y nosotros no recibimos un fondo acumulado de eso, sino que eso se va recibiendo mensualmente. Nosotros lo único que recibimos cuando heredamos del ISPOL, recuerda que estamos hablando de un programa que viene de hace 20 años atrás y que nosotros lo heredamos en 2017 del ISPOL. Lo único que nosotros heredamos fue una cuenta por cobrar de 184 millones de pesos que se habían invertido en la construcción del hospital de la policía, que ahora, en febrero de este año, nosotros logramos finalmente, después de muchos años de lucha con eso, que reconocieran la deuda, porque ni siquiera se había reconocido. Y el Consejo Superior Presidencial, mediante una resolución ahora en febrero, ordenó al hospital reconocer la deuda y hacer un plan de pago. Todavía no se ha definido el plan de pago, pero por lo menos ya tenemos el reconocimiento de la deuda. Al final del día, ¿qué es lo que pasa con esto? Que se forma una cola. De esos 49 millones de pesos, hay una resolución del Consejo de Administración de la cooperativa que decidió que el 50% de ese dinero, antes era el 100% en orden de antigüedad. Decidimos que el 50% iba a ser en orden de antigüedad, de más antiguo a menos antiguo, y el otro 50% del menos antiguo al más antiguo. ¿Por qué? Para poder abarcar más personas. Por ejemplo, el mes pasado nosotros pagamos 138 expedientes de sueldo por año. 20 de esos casos ocupaban el 50% del dinero. Y el otro 50% se pagaron 118. Dígase que pudimos pagarle a 6 veces más cantidad de personas por esa división que se hizo. Pero al final del día nosotros no podemos hacer pagos más allá de ese monto, porque ese es un programa que está aislado. Nosotros no tocamos, ese dinero no se toca para nada, no se invierte, no se presta, no pasa nada con ese dinero. Pero tampoco usamos dinero de los ahorros ni de ningún otro fondo de la cooperativa ni de la cartera de crédito para financiar ese programa. O sea, esos programas se manejan totalmente aislados. Bueno, pues ahí está la aclaración. Ahí ha estado y ha quedado muy claro, y como bien decíamos al principio, lo que tiene que tener paciencia, y como bien se decía al inicio el general Peguero, que muchas veces este tipo de cosas que se ponen a correr en los medios de comunicación, y ahora la gente que lo cree todo y que lo ve todo, pues tienen el fin de dañar
de hacer daño. Lamentablemente ha quedado aclarada esta situación del programa Sueldos por Año de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los miembros de la Policía Nacional, de manos de la voz y del propio de la propia persona que dirige este programa, que hasta hace poco fue director de la Policía Nacional. Inspector de la Policía, sí. Inspector general de la Hasta Policía hace Nacional. cerca de un mes, sí. Ya, muy bien. Bueno, y también había venido ya a conversar con nosotros sobre ciberseguridad. La verdad es que no se conversa con el general Claudio Peguero. Ojalá que venga muchas veces y que esté con nosotros en ocasiones futuras. Cuando gusten. Bueno, señores, nosotros lamentablemente terminamos. Tenemos que despedir el programa. Jesús Geraldo, Ana, Muchas Manuel, gracias. a nuestro invitado, nuestro equipo de producción. Será, si Dios lo permite, hasta mañana. Usted también, Marcial. Marcial, sirvió. General. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.